Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y en esta hora venimos en esta meditación. Todo es vanidad, de acuerdo a lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo y enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Dice en la otra versión: estas son las palabras del predicador, hijo de David, que fue rey en Jerusalén. En esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos, otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por este nuevo día que nos das y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros, nos has dado la oportunidad una vez más para estar delante de tu presencia, rogarte perdón, misericordia, y que seas tú también ayudándonos, Señor, a crecer espiritualmente conforme a la voluntad de tu palabra, conforme a la voluntad tuya, Señor, para que cada uno de nosotros crezcamos a esa estatura perfecta que eres tú. Así también, Señor, te suplico ahora que seas tú bendiciendo al pueblo de Israel por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor, por cada una de las familias que representamos, que viven a lo ancho y a lo largo de nuestro país El Salvador, como también, Señor, por aquellos que viven en el extranjero. Guárdalos, protégelos, bendígalos y ayúdeles también a resolver cualquier tipo de problema. Y aquellos padres los cuales están adoleciendo de diferentes enfermedades, Señor, te suplico que puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos que están en hospitales, aquellos que están en sus casas, aquellos que están en recuperación. Señor, que seas tú, por favor, obrando en su salud y dándoles la oportunidad de continuar en su diario vivir. Papito lindo, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad que nos das y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, como decía, vamos a tratar de hablar de este tema, lo cual pues es, entonces dice que todo es vanidad. Recordemos que en la vida, bueno, nosotros podemos experimentar en nuestro diario vivir, la juventud pues ha sido, es y seguirá siendo igual una vanidad. Nuestras cosas materiales, si algunos tuviéramos pues cosas materiales, hoy son, mañana no son, ahora las tenemos, mañana no las tenemos, en fin, todo en la vida pasa y pasa tan rápido que ni cuenta nos damos, porque así como nuestra juventud pasa, que no en abrir y cerrar de ojos, cuando venimos a ver, estamos ya cumpliendo más de 40, 50, 60 y hasta 70 años. Y otros, pues, gracias al Señor, que pueden llegar a más de 100 años. Pero, por eso el predicador dice, todo es vanidad. Entonces, respecto a eso, pues vamos a analizar estos versículos, porque desde el versículo 1 hasta el 11 prácticamente nos está diciendo que todo es vanidad para el hombre, o para la vida, o para la humanidad en este mundo. Por eso comienza diciendo este versículo: palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén.
bueno, este versículo nos habla que, bueno, aquí podemos entender algo, que este proverbio, este libro, lo escribe Salomón. Salomón, el hombre más sabio del mundo, el hombre que le oró al Señor y le pide, ¿verdad?, que le dé entendimiento para poder guiar a su pueblo tan grande. Un pueblo, pues, que hasta cierto punto él lo declara como un pueblo duro de servicio. Y así, pues el Señor, cuando se le aparece, cuando ya estaba pues en la edificación o ya había terminado todo lo que era el tabernáculo, como también su casa o su palacio, entonces el Señor le aparece y le da tanta sabiduría. Pero sabe un detalle bien importante y tenemos que aprenderlo en este libro, que a pesar de que Salomón fue un rey sabio, fue el más sabio de todos los tiempos sobre la faz de la tierra, fue un hombre también insensato, que si bien es cierto, él gobernó bien a su pueblo, él hizo que la paz viniera a su país y todo lo demás para estar en paz con sus enemigos. Sin embargo, por todo lo que nosotros vemos en este libro, nosotros nos damos cuenta que es la vida y la experiencia de Salomón, que nosotros sabemos que él se separó de Dios, de nuestro Padre Celestial, él se separó de la dirección espiritual y vivió en un momento determinado su vida, pues como mejor le parece, ¿va? Pues conocemos que él tuvo 1000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. Entonces nos damos cuenta que esta experiencia que Salomón escribe en este libro es para darnos cuenta de cómo el hombre puede vivir sin la dirección de nuestro Padre Celestial, cómo el hombre puede vivir sin la dirección espiritual, sin la dirección de la palabra, sin la dirección del Evangelio, sin la dirección pues de lo que el Señor nos manda. Entonces vemos también que en este libro encontramos prácticamente parte de la rebeldía o la insensatez de Salomón al terminar pues incluso, ¿verdad?, adorando, permitiendo que en su reino hubieran ídolos a través de sus mujeres. Él cometió esos errores. Entonces, por eso él escribe, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa que el hombre pueda hacer, por cualquier parte de la vida que el hombre quiera darse, por ejemplo, el lujo de decir, ¿verdad? Digo el lujo, pues, por no creer en Jesús, por no creer en Cristo, de que él puede alcanzar la salvación a su manera, a su estilo. Pero este libro nos dice que todo el hombre que está separado de Dios es un hombre prácticamente que va a la deriva, es un hombre que no tiene la dirección espiritual y es un hombre que va a la perdición. Entonces, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Recordemos que la palabra predicador en el hebreo es kohelet, y que esto significa reunir, llamar a reunión a su pueblo. Todos sabemos que Salomón en algún momento, pues, o en algunos momentos de su reinado, pues tuvo que hablarle al pueblo, porque el Señor lo había puesto como el dirigente de ese país, como el dirigente de esa familia, como el guía. El Señor lo estaba utilizando como el guía espiritual que tenía que llegar a guiar a su pueblo en todo aspecto. Entonces nos damos cuenta que también el hijo de David, rey en Jerusalén, pues se está refiriendo prácticamente a Salomón. Pues de todos los hijos que tuvo David, el que llegó a ser rey, el que llegó a levantar el templo que el Señor le había pedido a David, pues fue Salomón. Entonces, por eso es que este libro se le adjudica a Salomón como el escritor, y que fue escrito aproximadamente pues 1000 años antes de Cristo. Entonces, aquí pues en este primer versículo entendemos que el hijo de David era Salomón y que de luego llega él el que le sucede, ¿verdad? O sea, después de él sigue siendo el rey en Jerusalén. Ahora dice el 2:
Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la vida, bueno, los deseos pecaminosos, los deseos materiales, los deseos por la riqueza, pues están en el corazón del hombre. El hombre quiere ser, pues, llegar a ser un hombre importante sobre la tierra, quiere llegar a tener riquezas, quiere llegar a tener de todo. Pero quizás nos preguntamos, ¿verdad? Cuando dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuántas personas hemos visto que se han llevado su ropa en el féretro, dice, ¿verdad? Para llamarlo de una manera así más bonito, el nombre de la caja donde van los muertos, al lugar que van a la sepultura, por más pintaditos, por más brillosos. Bueno, es más, llevan tantos adornos que al momento de meterlo a la tierra, esos adornos se los quitan, porque la funeraria solo los presta para que los luzcan durante va en su peregrinar de muerto, ¿verdad? Cuando lo sacan a pasear por el pueblo, por las principales calles, o cuando va directamente al cementerio. Pero al llegar al cementerio hasta eso le quitan. Entonces es una vanidad. La caja del muerto, el féretro, es una vanidad con tanto adorno, pero al llegar a ese lugar, a la hora de enterrarlo, llegan los de la funeraria con un destornillador y lo quitan. Hasta eso es vanidad. No se lo puede llevar el hombre a la tumba. Entonces, ahora podríamos preguntarnos, el hombre, porque como dice en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Si para el hombre todo es vanidad, porque así lo dice la palabra, entonces preguntémonos, ¿a dónde quedarán las riquezas por las cuales se esforzó, por las cuales pasó por tantos sacrificios, que algunos pues han tenido que estafar, otros han tenido que robar, otros han tenido que hacer trampas en los negocios o en cualquier situación, y luego pues para lograr llegar a tener posesiones? Otros, bueno, en la antigüedad pues se oía mencionar, ¿verdad?, en nuestro medio, de la clase media hacia abajo, pues, que muchas personas a través de sus trabajos lograron tener sus casas, lograron tener sus terrenos, lograron tener posesiones materiales, y que estas posesiones materiales pues, fueron luego heredadas a sus hijos. ¿Y qué hicieron sus hijos con lo heredado? No les importó el sacrificio de sus padres, no les importó el trabajo, el esfuerzo, cómo hicieron, sino que como ya, bueno, en el caso, ¿verdad?, cuando una persona es nacida y es crecida, o sea, ha vivido en el campo y luego experimenta vivir en la ciudad, la persona que vive en el campo, la persona que se crió en una finca, en una hacienda, en un terreno, fuera de la capital, viviendo pues de la agricultura, cuando este hijo, el padre que con tanto esfuerzo un día le dio el estudio, un día lo mandó a la universidad, y este padre o esta madre tuvo que aguantar hambre para que su hijo fuera a la universidad. Pero cuando el hijo ya se convirtió pues en un letrado, ya se convirtió en un licenciado, ya se convirtió en un abogado, ya se convirtió en un ingeniero, en fin, cualquier carrera. Dice el hijo, ¿verdad? No, yo ya no quiero vivir en el campo, yo voy a vender esa casa, a mí no me sirve, yo quiero la ciudad. Entonces, ahí nos damos cuenta que por más que el hombre se esfuerce por tener riquezas, por más que el hombre se esfuerce a tener posesión material, el hijo lo despilfarra, el hijo lo vende, el hijo hace lo que quiere después de que ya no existen los padres. Entonces, ahora hagámonos la pregunta, como dice este versículo, ¿va? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y dice en la otra versión, realmente, dice, en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿será que con las riquezas nosotros podemos ganar salvación?
¿Será que con la riqueza nosotros podemos ganar algo espiritual? ¿Será que con la riqueza nosotros podemos alcanzar la vida eterna? Porque el Señor mismo le dijo, ¿verdad? Aquel hombre que botó sus graneros porque sus graneros eran muy pequeños y dijo, voy a ser más grande y luego pues me voy a sentar, me voy a comprar una hamaca, voy a dormir, voy a descansar para ver qué pasa, porque creía que podía vivir incluso de su riqueza. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato, le dijo, mas tú no sabes que hoy vendrán a pedir tu alma. Mas tú no sabes que hoy vas a morir. Mas tú no sabes que hoy eso va a quedar completamente abandonado. Y que los que queden en vida de tu familia son los que se van a pelear, son los que van a meter pleito por aquí, por allá, porque uno es más astuto que los demás. Y ese uno más astuto, ¿qué hace? Acapara todo, deja a sus hermanos sin nada y luego los vende o los da a herencia a sus hijos. Y eso es lo que hacen muchos hoy en día. Entonces, ¿de qué nos sirve esforzarnos con nuestro trabajo para poder alcanzar posesiones materiales? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener cuentas bancarias? ¿De qué nos sirve tener propiedades? ¿De qué nos sirve tener casas? ¿De qué nos sirve tener pues vehículos o autos lujosos? ¿De qué? Si eso prácticamente es una vanidad. Un vehículo, mire hoy en este momento, cuando hemos pasado por esta situación, que aún pues hay todavía estragos por el agua, cuántos vehículos fueron arrastrados, cuántos vehículos fueron destruidos, cuántas casitas fueron arrastradas por el agua. Que las personas dueñas de esos lugares, de esos terrenos, que con tanto esfuerzo habían hecho sus casas, unos de bajareque, otros de adobe, de teja o de lámina, en fin, con tanto esfuerzo ellos habían luchado toda su vida para lograr tener una casita, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en unos cuantos instantes, el agua se los terminó. Mire, podemos aprender de eso, que cuando vienen los fenómenos naturales, como son los temblores, los huracanes o las tempestades, ¿verdad?, que vienen sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las personas que habitamos en diferentes países del mundo, y vienen esas situaciones difíciles, mire, ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Por eso esta palabra, cuando dice todo es vanidad, el querer lucir, ¿verdad?, lo material delante de los demás, o la mejor posesión, eso un día se va a terminar. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿sabe? Eso sí no es vanidad. ¿Por qué? Porque esa seguridad de creer en nuestro Señor Jesucristo nos lleva al cielo, nos da la salvación. A través de Jesús nosotros alcanzamos la salvación. Por eso decía, ¿nos servirá acaso lo material para poder alcanzar salvación? No. Porque con la salvación, ni con todo el oro del mundo, dice, nosotros pudiéramos agradar al Señor para que nos dé la salvación. Entonces, todo lo que el hombre piense, todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre hable muchas veces, si no está de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, todo es vanidad. Porque incluso hoy en día, pues, personas, ¿verdad?, que son predicadores, personas que son líderes de un ministerio, muchas veces no enseñamos la palabra. Muchas veces enseñamos nuestros propios criterios, nuestras propias experiencias, nuestra propia manera de ser, pero nos olvidamos de que quien tenemos que rendirle culto, tenemos que rendirle honra y gloria por todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo. No, pero ahora el hombre se pone en primer lugar antes que nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las cosas que también dice, todo es vanidad. Por eso decía que muchas veces hoy dentro de las congregaciones lo único que se está predicando es vanidad. No se está enseñando el Evangelio como debería de enseñarse, no estamos aprendiendo o dirigiendo a la congregación para crecer en una manera espiritual, para prepararnos que Cristo va a venir. No,
Estamos más enfrascados en decirle, no se preocupe, hermano, que a la vuelta de la esquina está su salvación, su bendición, que a la vuelta de la esquina usted va a encontrar el dinero para que vaya a pagar su deuda, para que usted se compre un carro, para que usted se compre una casa, para que usted compre una hacienda, una finca, en fin. Para eso muchas veces queremos preparar a las personas dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, para que se afanen. ¿Por qué? Por las cosas materiales. Por eso dice este versículo: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿De qué nos sirvió el afán? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Mire, el trabajo, ¿verdad? Si bien es cierto, usted y yo tenemos que tener un trabajo para poder obtener, pues, la comida, para poder pagar el alquiler o la cuota de la casa, para poder pagar los estudios de nuestros hijos, las colegiaturas, o para poder pagar la deuda. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, por el afán al trabajo, entonces las personas también se olvidan de que quien provee, quien da y quita es nuestro Señor Jesucristo. Se les olvida. Y por eso las personas, mire, un afán todos los días por amasar riqueza, por obtener ganancia, porque decir, no, es que si no voy a vender la ganancia, la ganancia o cualquier otra cosa se me viene abajo. ¿Sabe? Y experiencia tenemos por testimonios de personas que un día dijeron, bueno, que por el afán del trabajo ya ni siquiera se congregan. O dicen, no, es que el día de la congregación es el día que yo más vendo, entonces no puedo ir a la iglesia porque entonces dejo de percibir. Entonces, ¿hasta dónde llega pues la vanidad del hombre, la vanidad incluso del creyente, que dice, no, es que si no trabajo, no como, que lo dice con otra palabra, ¿verdad? Si no trabajo, si yo no hago esto, si yo no hago aquello, no voy a tener lo que yo necesito materialmente hablando. Pero sabe, por eso, cuando nuestra confianza está únicamente en nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros afanes, todos nuestros trabajos, todas nuestras labores, o sea, todas nuestras preocupaciones, cuando las entregamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Él hace que estemos en paz. Y eso es más que suficiente para nosotros decir de que no es vanidad creer en nuestro Señor Jesucristo. Y no lo estamos haciendo muchas veces religiosamente, como otros piensan, de que hay que servirle al Señor, hay que congregarnos en una iglesia, hay que estar todos los días, todos los domingos en una iglesia por tradición. Es que el Evangelio no es tradición, el Evangelio no es religión, el Evangelio es la palabra de Dios, pero que muchas veces el hombre, en su afán de hacer cosas materiales, se olvida de quién es el dueño del oro y la plata, de quién es toda la tierra, quién la hizo. Y si bien es cierto, la tierra la ha prestado el Señor a la humanidad. ¿Para qué? Para que vivamos en ella y que disfrutemos de todo lo que en ella se da. Pero no es que nos vamos a afanar, porque, como dicen, ¿qué provecho tiene el hombre? ¿De qué le aprovecha el hombre hacer una plantación de algo, va, y se va a morir y no la va a cosechar? Bueno, como dije, entonces nos damos cuenta de que en realidad todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos delante de nuestro Señor Jesucristo son puras vanidades. Ahora dice el 4: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y dice en la otra versión, unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. Entonces, hasta nuestra propia vida es vanidad. ¿Cuántas personas? Bueno, una generación, según la Biblia, se puede estipular entre los 70 y 80 años. Una generación. Entonces, ahora comprendamos cuántas generaciones han muerto desde Adán hasta este día. ¿Cuántas generaciones han muerto? Bueno, hacíamos un cálculo con un hermano y posiblemente pues encontrábamos un buen número, más de 3.000 generaciones o algo por el estilo, que han muerto, que han pasado, y la tierra sigue en su mismo lugar. Entonces, cuando dice generación va, generación viene, lo que dice en la otra versión, realmente unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. Entonces, el hombre, imagínense, nuestra vida es tan pasajera que no alcanzamos a llegar, pero ni siquiera a 100 años.
Hoy en este tiempo atrás hemos visto jóvenes morir a los 10, a los 12, a los 15, a los 18 y hasta los de 20 a 25 años. Hasta ahí llegó su vida. Es tan corto el paso que nosotros tenemos aquí en la tierra que no nos damos cuenta, que nos preocupamos más por la vanidad que por buscar la presencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si las generaciones van y las generaciones vienen y la tierra permanece para siempre, entonces, ¿por qué? Porque la tierra, si bien es cierto, algunos dicen hoy, ¿verdad? La tierra tiene miles de millones o billones de años, pero la verdad que la tierra no tiene esa cantidad de años. Según la Biblia, según los judíos, pues la tierra va a cumplir 6.000 años. Eso es lo que tiene la tierra. O sea, desde el principio, cuando dice, va, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, y que el Señor, a través del poder del Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo, comenzó a ordenarlo todo, porque todo estaba revuelto, todo estaba destruido. Unos dicen, ¿verdad?, que hubo un cataclismo, otro terremoto, o otro diluvio, dicen algunos, es decir, imaginación. Pero otros dicen que la tierra estaba desordenada porque Satanás fue lanzado desde el cielo hacia la tierra y ahí se desbarató todo. Entonces recordemos que cuando el hombre está sin Dios, cuando el hombre está sin Cristo, cuando el hombre no atiende la dirección del Espíritu Santo, entonces su vida está desordenada. Sus pensamientos no tienen orden, su manera de vivir es una vida prácticamente como la de un animal, ¿verdad? Que el animal vive nada más por vivir, pero cuando nosotros, como hijos de Dios, podemos venir a los pies de Cristo, entonces vamos a decir de que sí, en el Señor nosotros encontramos que un porqué o la razón del vivir. Porque cuando el hombre está vacío interiormente de nuestro Señor Jesucristo, es un desastre. Sus pensamientos solo están en hacer lo malo. Su deseo es hacer algo en contra del prójimo, en contra de su vecino, en contra de las personas que están a su alrededor. El hombre no piensa en hacer nada bueno, sino todo lo malo. Por eso dice que las generaciones van y las generaciones vienen, mas la tierra siempre permanece. En otras palabras, lo que está diciendo, que a pesar de la poca vida que el hombre tenga sobre la faz de la tierra, no cambia. Que a pesar de los pocos años que podamos vivir, si nosotros no nos unimos a nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no creemos en Él como nuestro único Salvador personal, ¿sabe? Nuestra vida fue vacía y fue vanidad. Porque el hombre murió y fue a parar al lugar en donde él no quería ir. Porque nadie, hablándolo así, nadie en el mundo, y hablándolo religiosamente, como algunos piensan de que pueden alcanzar la salvación mediante sus propias obras, mediante sus propios deseos o por algún trabajo extra que nosotros tenemos que hacer, como ayudándole a nuestro Señor Jesucristo, como que si Él no fuera más que suficiente para darnos la salvación, entonces el hombre está vacío por dentro. Y si está vacío por dentro, viene a ser que un hombre vanidoso, un hombre engreído, un hombre petulante, un hombre que cree que todo lo sabe y que nadie le puede decir nada porque él sabe a dónde va. Él dice que va para el cielo, pero lo que no dice, lo que no piensa ni se imagina, que por haber negado a Jesús, por no haber creído en Él, por haber rechazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y haber creído en el Evangelio que el hombre muchas veces vanidosamente nos quiere dar, entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Y ahí, en esta generación, unos mueren y otros nacen, ahí vamos a ir muchos y no nos afirmamos directamente a la palabra de Dios. Muchos vamos a vernos en esa situación porque estamos creyendo que Jesús es nuestro Salvador personal, pero estamos actuando de una manera diferente, en la cual el hombre, pues muchas veces con sus testimonios, con su manera de vivir, con su manera de actuar, con su manera de hablar, entonces nos damos cuenta que él está completamente separado de la voluntad del Señor. Ahora dice la otra parte, el sol sale y se pone el sol
y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Dice en la otra versión, el sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. O sea, como quien dice, esta es una rutina de todos los días. Así como el sol sale y el sol se oculta y por la mañana vuelve a salir, así son muchas vidas, así son las vidas de muchos seres humanos, que ni siquiera le damos gracias al Señor por un nuevo día, ni siquiera le decimos al Señor, gracias Señor porque ahora amaneció con el sol, alumbrando el sol, gracias Señor porque ahora amanecimos nublados, gracias Señor porque ahora amanecimos con lluvia, o por las lluvias que nos ha dado para que la tierra produzca. No, eso es lo menos que hacemos, eso es lo menos que quiere hacer la humanidad sin Cristo. Claro, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos creído en su salvación, aquellos que lo hemos recibido, hombre, quizás para algunos, ¿verdad?, no es de todos los días dar ese agradecimiento, porque a veces, inclusive pues algunas veces nos levantamos, nos dormimos, nos acostamos tarde, nos levantamos temprano, y a veces hay un momento en que se duerme. O sea, amanecemos durmiendo, pues, especialmente cuando aquí, ¿verdad?, en nuestro país, pues está a lluvia, amanecemos con un clima fresco. Y eso nos tiende a ¿qué? A seguir durmiendo otro rato. Y a veces nos levantamos tan apresurados porque nos dejó el transporte o porque tenemos que llegar temprano al trabajo, algunos, y otros porque tienen que ir a hacer otras faenas. ¿Qué pasa? Que se nos olvida darle gracias al Señor. Se nos olvida decirle, Señor, gracias por el nuevo día que nos da, gracias por la nueva oportunidad que tengo de estar delante de tu presencia, y te ruego que ahora me ayudes a salir adelante en todo lo que voy a emprender en este día y que todo me salga bien. Se nos olvida, porque hay personas, bueno, a mí también me ha sucedido, que tengo que salir a hacer algo, me levanto y no oro. Por eso lo digo, no oro, no le doy gracias al Señor. Y en el camino yo voy, ¿verdad? Señor, gracias por el día que me diste. Gracias, Señor, por la oportunidad de levantarme. Gracias porque voy para ese lugar. Llévame con bien, tráeme con bien y todo eso. Pero a veces lo hacemos ¿a dónde? Hasta cuando vamos de camino. Entonces, como le vuelvo a repetir, ¿por qué no se hacen muchas veces estas cosas? Porque lo vemos como una rutina, es como congregarse, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, ya aburre estarme congregando todos los días, no, ya aburre estarme congregando todos los domingos, no, vamos a agarrar un domingo para la familia, vamos a agarrar un domingo para ir a la playa, para ir de paseo, a visitar lugares turísticos. Por eso muchas personas dejan de congregar. ¿Por qué? Porque están siguiendo la vanidad y no el poder del Espíritu Santo, no el poder de la palabra. Entonces, por eso dice, el sol sale y se pone el sol y te apresura a volver al lugar de donde se levanta. Durante toda la semana hay una rutina, ¿verdad?, para los que van a sus trabajos, de levantarse a las 3, a las 4 o a las 5 de la mañana. Algunos, pues quizás los que entran más tarde a las 6. Pero es un horario que no se debe de perder durante toda la semana. Desde las 3 hasta las 6 de la mañana no se puede pasar el horario para levantarse. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que en la vida, si no estamos espiritualmente parados en la roca inconmovible que es Cristo, entonces vamos a estar viviendo ¿qué? Una rutina, ¿verdad? Vamos a estar viviendo en una monotonía. Pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros reconocemos que Cristo es nuestro único Salvador personal, mire, ahí es donde usted y yo aprendemos de la seguridad, aprendemos de la bendición de estar en sus manos, porque Él dirige nuestras mentes, nuestros corazones, y nos ayuda a entender o a ver las cosas de una manera diferente, no una rutina, sino agradecerle al Señor por la lluvia, agradecerle al Señor por los pajaritos que cantan en la mañana, aún por los ladridos de los perros, ¿verdad? Porque eso es muestra de que están con vida. Entonces, tenemos que ser agradecidos en todo con Él. Entonces, y por eso dije, este versículo, el 5, habla pues de la rutina, de la vida rutinaria que nosotros podemos llevar. Y el 6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. O sea, así como el viento pasa, rodea la tierra,
rodea el mundo y vuelve otra vez ¿a dónde? A donde vuelve a comenzar. ¿Por qué? Porque hasta en eso el Señor tiene poder para hacer, así como la lluvia cae. Bueno, ya vamos a ver esos versículos que dicen también, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Dice en la otra versión, el viento gira y gira y no deja de girar. A veces sopla hacia el norte y a veces sopla hacia el sur. Nadie sabe para dónde va. Entonces, igual, así también el hombre, cuando se le pregunta de su salvación, ¿qué dice? Solo Dios sabe. Dice, si voy a ser salvo o voy a ser condenado. Claro, cuando no hay seguridad en nuestro Señor Jesucristo, esos son los pensamientos del hombre. Y luego dice en el 7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Entonces dice, los ríos, en el otra versión, los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar, pero el mar jamás se llena. O sea, no se sacia, el mar jamás se sacia del agua. ¿Por qué? Porque es un continuo movimiento y ahí es donde entra aquella parte de la formación de las lluvias, la formación de las tormentas, que siempre del lugar, por ejemplo, aquí tenemos un lago cerca, pues, y bien se ve en algunos momentos cuando esas nubes comienzan a crecer. Y cómo se ve, cuando se ve en contra del sol, se ve que algo la está succionando y esa nube va creciendo y luego sale pues otra vez a regar la tierra, a los ríos, y vuelven otra vez, como dice aquí, al mar. Entonces los ríos todos van al mar y el mar no se llena, el mar no se sacia. El lugar de donde los ríos vienen, allí vuelven para correr de nuevo. Entonces la condensación, eso es lo que hace que las aguas otra vez vuelvan a llegar, así como salen hacia el cielo, se llenan las nubes de agua, así también vuelven a llegar a su lugar de origen. Entonces, por eso decimos, aquí estamos hablando de la rutina del hombre. El hombre, por más material que tenga, por más posesiones, por más cosas, por más riqueza, pero no se sacia su corazón ni su vida, porque cada día quiere tener más. Así es el hombre, ¿verdad? O sea, que en otras palabras, no le encontramos ningún motivo o ningún sabor, ninguna alegría al vivir, sino que todo se vuelve rutinario y muchas veces enfrascados en lo material. Y dice en el 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. O sea, hay una insaciabilidad de parte del hombre. Como dice aquí, qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver. Nadie se cansa de oír. O sea, que siempre estamos oyendo, siempre estamos viendo y a veces no entendemos las cosas que vemos. Porque todo lo hacemos en la carne, todo lo hacemos en el sentir material, no lo hacemos en el sentido espiritual. Por eso el hombre, por eso dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿qué? La palabra de la salvación de Dios. Entonces, por eso aquí resulta, pues, como dice, todo es aburrido en la vida. Claro, si estamos sin Cristo, todo nos parece aburrido, todo nos parece que no tiene ningún sentido. Entonces, por más que veamos y por más que oigamos, no podemos entender el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, sino que siempre estamos enfrascados en querer hacer lo propio, en querer hacer lo mío, en querer hacer lo que yo creo conveniente, y no me importa lo que los demás digan, no me interesa. Entonces, esa es la posición del hombre cuando no permite ser gobernado por la palabra, no permite ser gobernado por el poder del Espíritu Santo, no permite ser gobernado por la dirección que el Espíritu Santo nos da. Entonces, ahí vienen los fracasos, ahí vienen los resultados, y es por eso que todo nos parece que vanidad. O sea, todo nos parece aburrido, porque estamos viviendo dentro de una vanidad, dentro de lo que no es Cristo, dentro de lo que no es la salvación, dentro de lo que no es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y luego dice, lo que antes sucedió vuelve a suceder, lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Entonces, por ejemplo, hablar de los huracanes, hablar de las tempestades, hablar de las tormentas tropicales y todo lo que viene. Mire, no es cierto que todos los años esperamos pues lo mismo, y ahora, por decirlo así, pues lo único nuevo que podríamos estar viendo, aunque nada es nuevo, es
que ahora viene con más fuerza. Ahora el agua está viniendo con una manera más destructiva, ¿verdad? No es que el Señor sea malo, no es que el Señor sea sin misericordia. El problema es que la humanidad misma lo estamos buscando por vivir en nuestras propias vanidades. Por eso, cuando dice, pues, ¿qué es lo que fue? Dice, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, que para el hombre todo es una fatiga, todo es algo que no lo puede comprender, y eso nos lleva a ¿qué? A apartarnos cada día más del Señor. Entonces, pero cuando nosotros venimos en el Señor, ¿sabe? La Biblia dice que cada día debemos de darle gracia y honor a nuestro Cristo Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque todos los días son nuevos para aquellos que estamos en el Señor. Pero para aquel que no conoce, para aquel que ha renunciado, para aquel que dice, ¿para qué quiero ser evangélico? ¿Que para qué quiero ir con estos protestantes? ¿Para qué quiero andar con estos locos, con estos mentirosos, con estos vividores? ¿Para qué? Dice, si yo tengo mi propia vida, pero vive una vida completamente apartada del Señor y no sabe que su camino está ¿para dónde? A perdición. Entonces, por eso dice también en el 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué ha sido hecho? Lo mismo se hará y nada hay nuevo bajo el sol, ¿verdad? Lo que leía en la otra versión. Cuando alguien dice, nada hay nuevo, en esta vida no hay nada nuevo, todo sigue siendo igual. Claro, ese es el pensamiento del hombre sin la dirección espiritual. Pero cuando llegamos al 10 dice, cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía. Vamos a suponer algo, ¿verdad? Respecto de comprar un vehículo, por ejemplo. Bueno, ahora pues ya hay del 2023. Entonces, alguien dice, me he comprado un vehículo nuevo. Sí, claro, qué bueno que las empresas que hacen vehículos cada día van haciendo nuevos estilos, van haciendo nuevas presentaciones, pero la verdad, siguen siendo los mismos motores, el mismo sistema de embrague, el mismo sistema de locomoción, es lo mismo, las mismas llantas, los mismos frenos, los mismos discos y la manera de suspensión y todo, sigue siendo lo mismo. O sea, no traen nada nuevo, no hay un invento nuevo, sino que solo hay una actualización o sacando nuevos modelos, pero los vehículos internamente siguen siendo lo mismo. Siempre se les echa agua, siempre se les echa aceite, y eso desde que se hizo el primer vehículo en el mundo, entonces se hace con eso, salvo aquellos pues que trabajaron solo con aire, ¿verdad? Como los Volkswagen, que no llevan radiador, pero hoy creo que ya llevan algunos. Entonces todo sigue siendo lo mismo, pero para el hombre es una innovación. O sea, el hombre a la innovación le va llamando que son cosas nuevas que se van fabricando, pero la verdad es que todo eso dice, aquí tengo algo nuevo. Resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. O sea, todas las cosas, como en la tierra, como en el mar, como en la naturaleza misma, ya ha existido desde antes que nosotros naciéramos. Ya ha existido desde antes que viniera Cristo a hacer la tierra, cuando Él vino. O sea, todo estaba en su mente, todo estaba en su dirección, en lo que se hizo para la creación del mundo. O sea, el mundo fue creado antes de que la humanidad existiera. Y luego dice en el 11, nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Entonces, dicen en la Valera, no hay memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces, ¿sabe quién de nosotros estaba cuando el Señor hizo a Adán, el primer hombre sobre la tierra? ¿Quién de nosotros pudo estar en el diluvio? ¿Quién de nosotros pudo estar en la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Sabe?
Pero hay un detalle bien importante, que todo lo que antes sucedió, sucederá hoy también. En ese aspecto, ¿por qué dije del diluvio y de Sodoma y Gomorra? Porque así como fue destruido Sodoma y Gomorra por fuego desde el cielo, porque se encendió la ira de Dios, así también vendrá la destrucción del mundo, porque vamos a otra vez a encender la ira de nuestro Padre Celestial, para que el mundo incrédulo, para que el mundo que aborrece el Evangelio también tenga su fin. Entonces, y después de eso nadie va a tener memoria. Nosotros tenemos memoria, por decirlo así, por lo que leemos, porque la misma Biblia nos dice los acontecimientos que han sufrido. Entonces quiere decir que el hombre, lo nuevo que puede experimentar el hombre que cree en Jesús, es la salvación. Pero incluso la salvación ya ha sido dada antes, desde hace 2000 años que la salvación ha sido dada para el hombre, para que el hombre tenga la oportunidad de estar con nuestro Padre Celestial, de estar con nuestro Señor Jesucristo, de estar allá en el cielo en su presencia, por haber creído en Él como nuestro único Salvador personal. Eso pues podría ser lo maravilloso que el hombre va a experimentar cuando ha creído en Cristo, cuando ha creído en nuestro Salvador, cuando se ha rendido a los pies y ha confesado con su boca que Él es su Salvador personal. Por eso la importancia de creer que Jesús es nuestro Salvador personal y también poderlo expresar con nuestros labios, para que vengan nuestros corazones, para que a través del poder del Espíritu Santo nos selle y nos haga de su propiedad, porque cuando ya somos propiedad de Él, el enemigo ya no tiene ninguna injerencia con nosotros, siempre y cuando que sigamos firmes, ¿verdad?, en esa roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir por su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias por el momento en el cual nos permites hablar de tu palabra, y gracias, Señor, porque nos permites enviar este mensaje a través de los medios, para que muchas personas puedan, Señor, alcanzar esa salvación maravillosa, para que su vida, Señor, ya no sea rutinaria, para que su vida, Señor, tenga un sentido, para que en la vida del hombre ya no haya ese vacío espiritual que ahora, Señor, está reinando en el mundo entero. Por eso aborrecen tu palabra, aborrecen tu salvación, aborrecen, Señor, todo lo que tú nos has dado para que nos gloriemos en ello, Señor, porque tú nos diste todo para que nosotros los ministremos, pero a veces hasta de eso nos olvidamos. Por eso te suplico, Padre, por aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, en nuestras familias especialmente, que en esta hora, Señor, puedan abrir su corazón, puedan abrir sus bocas, puedan confesarte a ti, Señor, como su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Por eso quiero confesarte como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día y que moriste, Señor, en la cruz del Calvario. Asimismo, Señor, también quiero suplicarte que vengas a mi corazón a través del poder del Espíritu Santo, que me selles, Señor, me hagas de tu propiedad, para estar seguro, papito lindo, que el día que yo muera voy a estar en tu presencia, porque tú, Padre bendito, oh mi Señor Jesucristo, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, espero que aquellos que puedan hacer esta oración, aún después de esta transmisión en vivo, que el Señor me los guarde, me los guíe para poder comprender lo que hay en la vida espiritual y lo que el mundo nos ha dado, en la cual no encontramos ninguna satisfacción. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús podemos encontrar esa satisfacción de nuestro diario vivir. Y no nos olvidemos que Él tiene poder para salvarnos, para llevarnos al cielo y apartarnos de todo mal y de toda tentación, y que Él también pronto vendrá por su iglesia. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que el Señor los guíe en todo su quehacer diario. Bendiciones.